No. Buenas noches, Miguel. Quien te habla es la estudiante Ángela Montañez del Instituto Pedagógico eh, Paulo VI del Callao, de la diócesis del Callao. Mm. Buenas noches, Ángela. Te habla Miguel. En la actualidad estoy en un carisma de la Iglesia Católica, que es el camino neocatecumenal. Este camino es una iniciación a la oración, en el cual tratamos de profundizar en los textos bíblicos de la Iglesia, cómo poder uno llevar una vida más ordenada, más espiritual, de acuerdo a lo que el Señor nos manda. Y una consulta, Miguel. Esto del neocatecumenal que me comentas, ¿tienes una cabeza o alguien que nos guía? Claro que sí, o sea, partamos por la base de que la cabeza de todos nosotros es el Papa, ¿no? El Papa es nuestro padre espiritual, el que lleva todo esto, pero en el caso de nosotros, en la iglesia, el cura o el sacerdote, como quieras tú mencionarlo, es el que normalmente es el que lleva la ceremonia en la Eucaristía. En lo que es mi comunidad, tengo a un responsable que es el encargado de llevar todas las sesiones y toda clase de actividades, llámese retiros o reuniones que podamos tener dentro de la comunidad. ¿De qué iglesia? De San Pedro Nolasco, en la calle 10 de Ventanilla. Ya, gracias. Estoy en la sexta comunidad del camino neocatecumenal. Ok, gracias. Ahora, te voy a hacer una pregunta porque la verdad soy un poco ignorante en lo que son estos asuntos de la iglesia. Soy católica, pero no tan en el sentido, lo profeso tanto. ¿A qué se debe o qué es una jornada espiritual o retiro espiritual? Uh-huh. Antes de profundizar en esto, así como tú, tenemos muchos hermanos que carecen quizá de poder saber qué es lo que realmente tu iglesia te ofrece. Muchos de nosotros sabemos que la iglesia católica normalmente está pues constituida por lo que son los sacramentos, ¿no? Bautizo, comunión, confirmación. Pero la misma iglesia católica también te ofrece comunidades o grupos de oración, como se le puede conocer también, pero realmente se llaman comunidades. En la pregunta que tú me estás haciendo, ¿qué cosa es una jornada o un retiro espiritual? Por lo general se considera esto a una forma de acercarse a Dios o acercarse a uno mismo a través de la concentración y la oración. Una persona cuando va a esta clase de jornadas, se trata de preferencia de dejar todos los problemas terrenales, todos los problemas personales que tienen fuera y das paso a tratar de entregarte realmente a cosas más elevadas como el poder la oración o tratar de realmente escuchar lo que Dios quiere en esta jornada contigo. Ah, ya. ¿Y has tenido varias experiencias de jornadas? Normalmente en las comunidades en la que estoy, nosotros tenemos un retiro o una jornada espiritual todos los meses, en el cual normalmente tratamos pues de profundizar bastante la palabra, de ver cómo este mes hemos podido tratar de ver lo que el Señor nos quiere decir mediante los textos y poder tratar de ponerlo en práctica en la vida de uno mismo, ¿no? Muy aparte de esto, también en la comunidad tenemos un retiro de 3 días que normalmente lo hacemos una vez al año y donde normalmente se imparte unos temas a tratar donde tratamos pues de profundizar un poquito más en el Evangelio, ¿no?
¿Y a qué lugares han ido o solamente se abarcan a su iglesia? No, 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 no. Tratamos en lo posible de tratar de salir fuera de acá del medio. Cuando es normalmente la convivencia de mes, tratamos de hacerlo en alguna casa de oración, o por ejemplo tenemos la casa de Betania, que está en Fawcett. También tenemos otra casa espiritual en, ¿cómo se llama? Pachacute, o también por Ancón tenemos una casa hogar, o Juan Pablo II. Entonces, tratamos normalmente de salir un poco alejados de la zona para también alejarnos un poquito del bullicio y toda clase de desconcentración que podamos tener, ¿no? ¿Y cómo podrías tú explicarme cómo se plantea en sí un inicio y un final de una jornada? Ya, perfecto. Lo que también tienes que tener en cuenta que normalmente a estas jornadas vamos no solamente gente adulta, también hay bastantes jóvenes que participan en las comunidades. Entonces, cuando comienzas una jornada, normalmente tienes que tener una forma como llegar a este público, a estos hermanos, para que en cierta parte también no se vuelva un poco aburrido y quizá repetitivo las cosas. Eh, en el caso nuestro, cuando vamos a comenzar una jornada, comenzamos con las oraciones matinales, ¿no? Las oraciones donde leemos textos bíblicos y bueno, damos gracias a Dios por el día que nos va a regalar. Pero siempre empezamos con una pequeña oración en la mañana. Damos una pequeña oración, elevamos la plegaria al Señor y pedimos pues que nos dé la sabiduría para poder entender lo que Él quiere en este momento con nosotros. Una vez terminada la oración, para que el grupo o la gente que quizá no se conoce mucho, entre en una pequeña dinámica, ¿no? Como preguntarle el nombre a los hermanos, qué clase de trabajo tienen, tratar más que todo de que si hay una pequeña tensión en el momento, tratar de soltarse para que los hermanos se sientan cómodos antes de comenzar a tratar el tema en que se va a dar, ¿no? ¿Esto tiene Después, duración, horas, días? claro, o sea, normalmente cuando tenemos esta clase de retiros, que normalmente son 3 días, nos vamos un viernes en la noche, el sábado es donde normalmente se da realmente todo el tema del retiro, y el domingo lo terminamos con una pequeña Eucaristía junto con todos los hermanos, ¿no? Entonces, en el momento de que tú ya comenzaste en la mañana con como te dije, con tu oración matinal, que se da las gracias a Dios y se pide mucha sabiduría para poder entender, normalmente tratamos de hacer una pequeña, el tema de desplegarlo de 2 a 4 horas antes del almuerzo, ¿no? Para que también la gente no se sienta un poquito, como se dice, aburrida con el tema que se va a tratar. Siempre tratando de entrar en una dinámica para que tanto el joven como el adulto puedan entender lo que le vamos a tratar. Entonces, después de entrar en esta dinámica, como te digo, se expone el tema a tratar, ¿no? Sobre todo se trata de hacerle entender a la persona una pregunta, ¿no? ¿Quién eres tú en este momento? ¿Qué eres tú en este momento? De acuerdo al tema a tratar. Por ejemplo, te puedo dar el ejemplo de que vamos a ver el tema
¿cómo se llama? De cómo una persona puede alejarse de la iglesia, el por qué puede alejarse de la iglesia y optar por el camino más fácil entrando en otras sectas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué tú te alejarías de tu iglesia? ¿Cuál es el motivo que hacen que tú te vayas de tu iglesia y busques otra iglesia que no sea la tuya? ¿No? Entonces, el tema a tratar sería eso, por ejemplo. Entonces, tú le preguntas al hermano, como quizás comenzaste al comienzo diciendo de que no conocías muy bien a tu iglesia. Entonces, la pregunta sería, ¿qué conoces tú de tu iglesia? ¿Qué te ofrece tu iglesia para que tú no desees buscar otras iglesias que tu propia iglesia te puede ofrecer? ¿Me entiendes? Entonces, el tema se da a relación a esto, ¿no? O sea, se explica mediante, obviamente, textos, se habla sobre diversidad de historias. Obviamente que este contexto que te estoy hablando no solamente lo hace el responsable, hay un equipo preparado de 4 o 5 personas, hermanos, que cada uno explicará, pues, o tendrá una función cómo realizar esta jornada, ¿no? Entonces, eh, el tema se desarrollará de la manera donde se te explicará cómo tu iglesia te da muchas cosas, cómo tu iglesia realmente está siempre a tu servicio con diferentes carismas, no solamente el camino neocatecumenal, tienes a los hermanos carismáticos, tienes a los hermanos de la Legión de María y muchas comunidades que hay en la cual tú te puedas sentir identificada, ¿no? Te puedes sentir identificada y sobre todo puedas ver que realmente tu iglesia te ofrece muchas cosas y que realmente tú estarías a gusto dentro de tu iglesia, sin necesidad de estar buscando quizá un refugio en otras sectas, ¿no? Una vez que se ha tratado el tema en relación y sobre todo le das a entender al hermano este, el tema que estás tratando en ese momento, eh, antes de entrar al almuerzo, eh, harías unos pequeños grupos, ¿no? Dependiendo la cantidad de hermanos que tengas de público, repartirías pues 4 o 5 grupos dependiendo la cantidad de hermanos y harías una pequeña evaluación con unas preguntas, ¿no? Unas preguntas que normalmente entrarían sobre qué opinan acerca del tema que has tratado en ese momento, ¿no? Diferentes preguntas, ¿no? ¿Estás a gusto con tu iglesia? ¿Por qué te irías de tu iglesia? ¿Qué crees que el Evangelio te daría a entender el día de ahora? Preguntas más o menos donde los hermanos no se sientan, como se dice, quizá confundidos, sino que ellos expresen de su voluntad propia lo que realmente desean saber, ¿no? Entonces, obviamente, de la oración hasta el desarrollo del tema y los grupos que tú has formado, prácticamente ahí quizá abarcarías un mediodía, ¿no? Un mediodía donde pararías para que los hermanos vayan a almorzar, vayan a merendar y también un poquito se suelten. Después del refrigerio, pues que tú verás que sea de 1 o 2 horas, dependiendo del tiempo que tengas de convivencia, este, en, pasarías quizá a, a mostrarle cómo se llama una película, ¿no? Mostrarías una película que donde normalmente, pues, puede ser en relación a un santo, en relación a un santo, para que los hermanos también tengan un poquito más de profundidad, ¿no? Para que conozcan realmente cuáles son los orígenes de la iglesia, por cómo es que a través de la historia hemos podido evolucionar en muchas cosas. Entonces,
después de este pequeño video que le puedes dar, entrarías quizá a jugar una nueva dinámica, a responder, obviamente, con cada grupo que has seleccionado, a responder las preguntas que tú le has hecho en tu cuestionario, ¿no? Pero sin necesidad de quizá de decirle está bien o está mal, ¿no? Sino de ver realmente cómo ellos en ese momento están llevando ¿cómo se llama? El retiro, ¿no? ¿Qué es lo que han entendido? ¿Qué es lo que el Señor les puede estar manifestando en ese momento? Escucharán las respuestas de los grupos en mención y sobre todo, pues ya tendrás una idea cómo ha llegado en sí el tema a tratar que tú estás dando a ellos, ¿no? Una vez haber escuchado todo eso, ya finalizarías realmente con una conclusión de tu tema en mención, ¿no? Ya le explicarías a los hermanos más detalladamente lo que realmente el Señor en ese momento te está mandando, te está pidiendo, ¿no? De no quizás, bueno, como te puse el ejemplo, ¿no? De cómo conocer tu iglesia, cómo el Señor te manda a no ir a otra iglesia, a cómo nosotros desde la época de los discípulos ya el Señor lo dejó constituido, ¿no? Con Pedro, ¿no? Como cabeza de nuestra iglesia. Entonces, ya entraría prácticamente a finalizar con una conclusión acerca del tema en mención y que los hermanos pues se vayan pues con una palabra de aliento y sobre todo inspirados en que el Señor hoy día los ha sacado de quizá de sus atribulaciones, de haberlos sacado quizá de sus, ¿cómo se llama?, de sus problemas terrenales y les ha dado una palabra de aliento, una palabra donde ellos vayan a ir más motivados y esperando posiblemente un próximo retiro para seguir así avanzando en una pequeña educación espiritual que tanto de nosotros lo necesitamos, ¿no? Finalmente, pues toda convivencia tiene que terminar con una pequeña oración, quizá con que los hermanos puedan pues manifestar a Dios dándole gracias en todo momento. Y bueno, pues prácticamente terminaríamos con el rezo del Padre Nuestro y el Ave María y un abrazo de paz que normalmente todos se dan como finalizar pues el tema que tú puedes haber tratado en ese momento, en tu retiro. Ah, ya. Entonces, ahora lo tengo un poco ya más claro lo que es una jornada o retiro espiritual, ¿no? En la base en la iglesia de que uno está, ¿cómo se llama? Profesando, pues, ¿no? En el sentido nosotros lo que es la católica. Muchas gracias, Miguel, por haberme despejado estas dudas y te agradezco de parte también, ¿cómo se llama? Del instituto donde yo soy estudiante, como te digo, del Paulo VI, que es un instituto que forman ¿cómo se llama?, a nuevos docentes. Muchísimas gracias. Muy bien, qué bien. Y las gracias a ti, Ángela, porque por haberme permitido quizá con un granito apoyar a estas preguntas que tú has tenido y bueno, siempre pedir a Dios que ilumine a cada uno de nosotros para poder realmente conocer nuestra propia iglesia, ¿no? Lo que Dios quiere que nosotros sigamos conociendo de poco a poco, ¿no? Un abrazo grande y que Dios te cuide como siempre. Muchas gracias. Igualmente para ti, muchas bendiciones. Hasta luego. Gracias.